ya para que en lo que él se conecta, pues ya se integre. Muy bien. Comenzamos. Pues muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y de su comité internacional, coordinado por el doctor Ricardo Villanueva y un servidor, les doy la más cordial bienvenida a este panel titulado Escenarios y Desafíos de 2026 en materia de política internacional. El día de ayer se llevó a cabo la primera mesa de este panel en la que contamos con la participación de especialistas de primer nivel que analizaron distintas regiones estratégicas del sistema internacional, particularmente Australia, Europa, Medio Oriente y África. La discusión fue sumamente productiva, tanto por el orden y la claridad de las ideas, como por el entendimiento que se fue construyendo frente a los acontecimientos más recientes, especialmente ante estos cambios acelerados que experimenta el contexto internacional. En ese mismo espíritu, la mesa de hoy nos convoca para ampliar y complementar este análisis regional. En esta ocasión centraremos la discusión en cuatro regiones también, en América del Norte, América Latina, Asia y finalmente con la visión consular de política exterior de México. Estos ejes fundamentales para comprender los escenarios que se perfilan hacia 2026. Al igual que la jornada del día de ayer, contamos con ponentes de primer nivel cuyas trayectorias académicas, profesionales y de servicio público aportarán miradas rigurosas y plurales a esta discusión. Agradezco sin más profundamente su presencia, así como el interés por reflexionar colectivamente sobre un año que se perfila como particularmente relevante para el sistema internacional. Este 2026, como ustedes saben, empezó bastante fuerte. Permítanme antes mencionar brevemente la dinámica de esta mesa. Cada ponente contará con aproximadamente 12 a 15 minutos para su exposición. Al final de las intervenciones procederemos a una ronda de preguntas y respuestas. Si el tiempo nos lo permite, abriremos una segunda ronda. Entonces, sin más por el momento, damos comienzo a esta mesa de discusión. Eh, Empezamos con el análisis de Norteamérica, una región clave para comprender los escenarios del 2026, particularmente temas como seguridad, geopolítica, política exterior y gobernanza regional. Para este análisis de esta región tan importante nos acompaña el doctor Raúl Guillermo Benítez Manaut, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1983. Inició su trayectoria académica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y posteriormente fue investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Desde el año 2000 está adscrito al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN. Es licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Economía y Política Internacional por el CIDE y realizó estudios de doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Desde 2026 es presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, CACEDE, y es miembro de la Latin American Studies Association desde 1985. Su trabajo académico se ha concentrado en temas de seguridad internacional, hemisférica y nacional, política exterior de Estados Unidos, México y América Latina, así como en las relaciones cívico-militares. Ha sido académico visitante y profesor de instituciones de reconocido prestigio internacional como el Woodrow Wilson Center, la Universidad de Columbia, la American University, así como en universidades y centros de investigación de Europa, América Latina y Asia. Doctor Benítez, es un verdadero honor contar con su participación. Le cedemos la palabra. Muchas gracias, Rubén. Bueno, primero que nada, saludo a todo el panel y la audiencia de la AMEI. Felicito a la AMEI por estas iniciativas, que es muy importante desplegarlas en estos momentos en que todo está revuelto, tanto en América Latina como en las relaciones entre las superpotencias que están afectando América del Norte. Y empezando por el concepto de América del Norte, desafortunadamente, Estados Unidos está cuestionando el concepto de América del Norte y se está regresando otra vez a los conceptos de la época de la Guerra Fría, que son estados nacionales con sus propios intereses, interactuando unos con otros y con pocos vínculos comerciales, y que después eso se fue diluyendo y se empezó a hablar del discurso de América del Norte en los años 90 hasta la actualidad, que otra vez se regresan
más o menos a esquemas nacionales. Además, América del Norte también es un subcontinente, vamos a decirlo así, la parte norte del hemisferio occidental, y ahora, pues desafortunada, por una vía desafortunada, hasta Groenlandia está empezando a pasar a ser parte de América del Norte en lo que respecta al valor estratégico de la isla y a su ubicación en el hemisferio, a su frontera con Canadá y a las ambiciones de Estados Unidos pues de que de anexárselo, que no creo que lo logre Donald Trump, porque sería muy brusco romper la alianza atlántica por un acontecimiento de esa naturaleza, porque además Estados Unidos tiene con Dinamarca firmado un tratado de seguridad desde el año 1951, y es un tratado muy abierto que le permitiría pues hacer lo que llama Donald Trump el domo dorado, ¿no? El Golden Dome, que lo está manejando como una modernización del sistema antibalístico de misiles soviéticos para pararlos antes de que lleguen a Estados Unidos por el Polo Norte. Esto Estados Unidos ya lo tiene muy afianzado con Canadá y desde Alaska, el Polo Norte canadiense, y se ve que quiere reforzar todo esto Donald Trump. Y bueno, todos los analistas dicen que no es necesario pues que se apropie de Groenlandia o que la compre o que la quiera, según lo que pasó este lunes con una petición del diputado de Florida republicano, que está señalando que hay que hacer una ley para eso, ¿no? Bueno, pasando a esto, el dilema de América del Norte en este momento es un dilema político y es un dilema económico. El dilema económico es la revisión de los tratados de libre comercio firmados, de los dos, el original y el ratificado por Donald Trump en su primer gobierno, y la negociación empezaría a mediados de este año, pero ya están todas las pláticas en avance. Sería muy brusco decir que Estados Unidos puede parar el tratado nada más porque sí, y quienes frenarían este intento de echar para atrás el tratado serían los mismos empresarios, serían las mismas corporaciones que tienen vínculos muy estrechos ya, interacciones económicas, por ejemplo, hasta cosas fútiles, o sea, superficiales como el Super Bowl. Pues el Super Bowl depende de los aguacates mexicanos para que estén contentos los americanos cuando ven ese acontecimiento. La producción de aguacates se concentra y se va a Estados Unidos en toneladas completas para los aficionados. Eso es una anécdota, pero de eso hasta toda la producción de frutas y legumbres mexicana y luego la interacción industrial de grandes corporaciones canadienses, estadounidenses y México, en mayor medida canadienses, por supuesto. Y entonces Donald Trump con el tema de los aranceles desde hace un año empezó a friccionar el tema de la relación con Canadá y con México. Aquí hay que hacer una acotación. En este triángulo, obviamente el epicentro es Estados Unidos, pero Canadá es un país mucho más fuerte que México para las negociaciones de libre comercio en el sentido siguiente. Canadá depende igual que México del comercio con Estados Unidos, pero tiene un primer ministro muy fuerte. Es un primer ministro que fue jefe del Banco del Reino Unido y luego fue jefe del Banco de Canadá. O sea, a él no lo bailan con debates de libre comercio y debates económicos y debates de monedas ni nada. Es uno de los mejores economistas del mundo, el primer ministro canadiense. Entonces, esto le da una gran ventaja, pero además es un país que no le emite migración a Estados Unidos, que tampoco le emite drogas a Estados Unidos. Se habla que el 1% del fentanilo entra por Canadá, pues no es nada comparado con lo que puede entrar de México o de regiones de Asia. Entonces, todo el tema con Canadá se concentra en el comercio nada más. Y el caso mexicano es un triángulo muy conflictivo. Es un triángulo donde está el comercio por un lado, mezclado con la negociación que se está llevando a cabo en este momento de manera preliminar en pláticas, con el tema del tráfico de drogas y con el tema migratorio, de lo cual el cónsul nos va a ilustrar con más detalle. Pero el tema de drogas es un tema que debilita mucho la postura negociadora mexicana, porque el presidente Donald Trump dice que la presidenta es una muy buena presidenta y excelente presidenta, pero que México está gobernado por los carteles del narcotráfico. Esta afirmación Donald Trump la hace de una forma muy contundente. Y México no está gobernado por los carteles del narcotráfico,
Pero algunas partes de México sí tienen una preeminencia importante en los carteles del narcotráfico, pero de ninguna manera la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey son ciudades con su dinámica propia y no, el narcotráfico no domina sus economías ni a sus sociedades. Pero podríamos decir otra cosa de Sinaloa o de Sonora, de Baja California, de Chihuahua o de áreas rurales del estado de Michoacán, del estado de Jalisco, y otros, ¿no? Colima, Nayarit, etcétera, donde evidentemente el narcotráfico tiene un peso específico importante e incluso en sus economías. Pero Donald Trump pues, es un hombre absolutista en sus discursos y eso pues se penetra en los negociadores y el equipo de negociadores de Donald Trump es un equipo de gente muy cargada ideológicamente hacia lo que se llama el grupo MAGA, Make America Great Again, y el único político profesional, aunque es muy conservador, es Marco Rubio, el secretario de Estado. Y es el que tiene políticas coherentes, aunque sean unas políticas del sector más conservador del establishment republicano, pero no es originario del MAGA. Entonces, el tema es importante tenerlo presente con esas consideraciones. Ahora bien, ¿qué viene? En este momento, lo que viene es una negociación muy dura del Tratado de Libre Comercio con presiones a México muy ideológicas como el tema de, el envío de petróleo a Cuba. Y México ahí está en una posición débil por muchas razones, porque México le podría vender petróleo y gasolina a Cuba sin problemas, pero el tema no es la venta, el tema es el envío sin paga del petróleo a Cuba. Esa es la característica de la presión estadounidense sobre la cuestión de Cuba, que Estados Unidos interpreta que el gobierno de México se identifica con el cubano y quiere sostenerlo. Y lo que dice Marco Rubio y Donald Trump es que el gobierno de Cuba tiene que caer. Y está en el escenario norteamericano esto. Para culminar, digamos, ir cerrando esta presentación sobre América del Norte, aquí hay que tener en cuenta que a Donald Trump le ha ido, en política exterior, le ha ido bastante bien con la operación de Venezuela y con otras operaciones como la que hizo en Irán hace 6 meses. Y en política exterior está muy levantado Donald Trump, está fortalecido, pero en política interior no está fortalecido. En política interior se están abriendo muchos huecos sobre el tema del encarecimiento de los productos básicos en Estados Unidos y se vienen las elecciones de noviembre y estas elecciones son vitales para Donald Trump porque si le va mal en esas elecciones puede haber muchos acotamientos de sus estrategias de política interior y exterior. Entonces, con esto pues, se abren muchas preguntas. Para muchas de estas preguntas, respuestas no tenemos. No tenemos en ningún lado, ni los propios estadounidenses saben, porque cuando uno le dice a un americano, está muy fuerte Donald Trump en América Latina, está muy fuerte en el mundo, sí, pero adentro está quebrándose su liderazgo. Entonces hay hasta divergencias de opiniones al respecto. Yo diría que la posición norteamericanista fuerte proviene de Canadá. La de México es débil, pero es necesaria y obviamente el gobierno de México va a comprometer todas las cartas que tiene en la negociación para que ese tratado pues salga lo mejor posible para una posición trinacional y no solo para una posición unilateral comercial de Estados Unidos. Y esto está en juego este año, ¿no? Con esto, Rubén, lo dejo para después pues interactuar con las otras presentaciones y con los miembros del público que nos está escuchando en este importante foro de la MEI. Muchas gracias, doctor. Pues sí, es muy interesante sus puntos de vista, el tema de la interconexión comercial entre estos países involucrados es algo que hemos visto también en los análisis, que también se ha usado un poco para también tranquilizar las aguas, un poco por todo este miedo que ha causado el revuelo también del posicionamiento de Estados Unidos. Muchas gracias por este análisis. Ahora procedemos a la siguiente región. En este caso corresponde el caso de América Latina, una región marcada por procesos de cambio político, tensiones sociales, reconfiguraciones regionales y una relación compleja con el entorno internacional. Nos acompaña la candidata doctora Blanca Estela Marín Sánchez, candidata doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales. Es maestra y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con mención honorífica. Cuenta con una amplia trayectoria docente, fue profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del 2001 a 2023
y actualmente es docente de la FES Acatlán. Además de participar en la maestría en migración, ha sido ganadora del reconocimiento RELAPA 2023 en el programa político de la misma facultad. Ha impartido más de 90 ponencias y conferencias y más de 30 asignaturas en universidades públicas y privadas. Su experiencia académica incluye diplomados en seguridad nacional e internacional, política exterior de México, así como muchos cursos de actualización docente en temas de geopolítica, regionalismos, conflictos internacionales y feminismo. Sus principales líneas de especialización se centran en la política exterior de México, los estudios regionales, las escuelas geopolíticas, el derecho marítimo y la aplicación de las teorías de las relaciones internacionales. Es un gusto contar con su participación, maestra Blanca. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Pues antes que nada es un placer el día de hoy estar con ustedes. Agradezco mucho a la MEI, al Comité de Política Internacional y por supuesto al doctor Rubén Chávez Cruz por esta invitación. Y bueno, pues es un honor para mí estar en esta mesa con el doctor Raúl Benítez Manaut, que además fue mi profesor en el posgrado con el cónsul Pavel Meléndez y por supuesto con el maestro Cuevas. Y bueno, pues como ya ha comentado usted, me corresponde América Latina eh, hablar de los escenarios y desafíos que tenemos para América Latina en política internacional. Yo me centraría visualizando cuatro o cinco factores, por supuesto, con sus temáticas, ¿no? En el primero, yo diría una América Latina bajo la lupa de Donald Trump, que, bueno, pues ha sido muy interesante escuchar los comentarios del doctor Raúl Benítez y, bueno, pues también ver que efectivamente Donald Trump juega un papel bastante importante en la política internacional, que pese a, como decía el doctor Benítez Manaut, al interior no tiene la fortaleza que sí podemos visualizar a nivel internacional precisamente por la amenaza que están visualizando los países latinoamericanos. Y en este sentido, bueno, pues empezamos con una Venezuela que, como sabemos, pues ha sufrido una presión no solamente política, sino también económica y más recientemente lo podríamos visualizar como una presión militar con lo que sucedió el 3 de enero de este año, ¿no? Por otro lado, por supuesto, también hay que centrarse en la revisión del TEMEC, que pues ya va a ser en julio de 2026 y bueno, pues aquí visualizar qué le espera a nuestro país. ¿Realmente se están haciendo o se están llevando a cabo las acciones que se tienen que hacer para poder hacer frente a todas las exigencias que tenemos con pues Donald Trump? ¿Estamos preparados? Y bueno, en este sentido yo también diría más que respuestas, tenemos preguntas y más preguntas respecto a temas pues bastante importantes para nuestros países, controversiales por las acciones llevadas a cabo por las autoridades de estos países y a su vez por las exigencias de este gobierno, ¿no? En este sentido, yo podría decir que estamos viviendo un realineamiento estratégico en donde visualizamos una adopción de posturas de los gobiernos latinoamericanos que pues se visualizan cercanas a Washington, más que nada por conveniencia, por miedo, que realmente por ideología. Otro elemento también que yo centraría en estos desafíos es la competencia entre China y Estados Unidos. Ya hemos oído hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hoy
estamos viendo para América Latina que por supuesto Estados Unidos está en esta búsqueda de reafirmar su liderazgo regional y bueno, pues por otro lado también visualizamos el foro China-CELAC en donde a través de este estamos viendo que China se ha convertido en un socio clave tanto para el comercio como para el financiamiento de algunos proyectos latinoamericanos. Eh, los gobiernos han tratado de diversificar alianzas. Sin embargo, bueno, pues también tenemos que ver que estos países que han estado más cercanos con China, bueno, pues Estados Unidos los tiene en la mira. Y en ese sentido, pues hay que pensar qué tan beneficioso es para estos países tener esta cercanía con China, porque pues con lo que ha pasado en Venezuela, nos damos cuenta que Donald Trump pues no va a dar largas, ¿no? Pues ahora sí que donde pone el ojo pone la bala y en ese sentido, pues los gobiernos tienen que pensar muy bien qué es lo que van a hacer con respecto a estas relaciones comerciales, estos proyectos que tienen en conjunto con China y qué van a hacer con las exigencias del gobierno de Donald Trump, ¿no? En este sentido, puedo visualizar una competencia en la región latinoamericana entre estos dos países por inversión, por acceso a mercados y por supuesto por acuerdos comerciales. Entonces, pues estamos viendo una América Latina que se ve obligada a redefinir sus estrategias internacionales de acuerdo a las conveniencias y como les decía anteriormente, por miedo, más que realmente por tratar de diversificar. Otro elemento también bien importante que tenemos que visualizar en América Latina es la falta de coordinación regional que realmente sea cohesiva. Estamos viendo una limitada capacidad de América Latina para poder actuar como un verdadero bloque regional frente a problemas transnacionales como el crimen organizado que ya mencionaba el doctor Benítez Manaut, por supuesto la migración, que bueno, no me centro en ello ya que van a hablar de esto, y una serie de protestas que hemos visto en los países latinoamericanos. Por supuesto, la presencia militar, en este caso, pues Estados Unidos, por ejemplo, en Venezuela, y bueno, pues estamos viviendo realmente una fragmentación regional que yo lo diría ha sido generada principalmente por los partidos políticos, por sus ideologías, estos intereses de élite que más que visualizar verdaderamente las necesidades de los pueblos, bueno, pues lo más importante son los intereses de esos grupos políticos junto con los grupos empresariales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues creo que hace falta, o más bien hay una falta de esa visión de desarrollo del bienestar de los países latinoamericanos. Esto relacionado a esta débil institucionalidad en donde nos preguntamos qué instituciones pues realmente son las que tenemos en América Latina para resolver estos problemas regionales. Tenemos una OEA que, bueno, pues incluye a todos los países de América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, que además Estados Unidos tiene una fuerte influencia dentro de esta institución. CELAC, que también incluye a 33 países, pero excluye a Estados Unidos y Canadá, sin embargo, pues es una institución más económica. Tenemos un Mercosur, una integración sudamericana que también tiene pues un corte económico comercial que no está visualizando todos los problemas en su conjunto. En 2019 hablamos, o desde 2019 hablamos de un PROSUR,
que desgraciadamente no cuenta con un tratado constitutivo y bueno, pues en ese sentido no vemos que realmente pueda generar respuestas viables a las necesidades que se tienen en la región. Y en este sentido también mencionaría UNASUR, una integración política geopolítica que trató de resolver los problemas de Bolivia en 2008, en Ecuador en 2010, en Paraguay en 2012. Y bueno, pues ha sido una integración también sudamericana que pues ha tratado, a pesar de que eh, busca, digamos, resolver los problemas para la región, se ha centrado específicamente en los problemas sudamericanos. Además de que de 2018 a 2020 fue perdiendo a parte de sus integrantes precisamente por estas ideologías, por estos intereses de partido. Y bueno, pues no hemos visto que realmente pueda avanzar hacia tratar de resolver estos problemas que se tienen en América Latina. Creo que por el tiempo yo lo dejaría hasta aquí y bueno, pues podemos ir complementando ya con las preguntas y pues las participaciones de mis colegas. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias, maestra Blanca. El día de ayer, una de las preguntas que hizo más eco es si alguien preguntó si el multilateralismo estaba caduco, si ya no iba a servir. Y justamente todos los ponentes hablaron de que y coinciden en que se trata de un realineamiento, y como usted bien lo menciona, es un realineamiento de estrategias y justamente sí está existiendo diplomacia actualmente, hoy más que nunca, solamente que se está dando en nuevos espacios y también en nuevas maneras. Entonces, me rescato esto de su presentación en referencia sobre todo al caso de Latinoamérica. Y pues bueno, continuamos con las exposiciones, con el análisis en este caso de Asia, una región central para entender las dinámicas económicas, tecnológicas y estratégicas que marcarán el sistema internacional hacia 2026 y hacia el futuro. Para esto me permito presentarles a un compañero, amigo y colega, el maestro Marco Cuevas Mesa. El maestro Cuevas es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con 4 maestrías, una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard, otra en Asuntos Internacionales por la Universidad de California, otra más en Políticas Públicas para el Desarrollo por la Universidad de Duke y en Ciencia Política por el Colegio de México. En la Administración Pública Federal se ha desempeñado como asesor senior en la Secretaría de Desarrollo Social, así como director de investigación y asesor del canciller en la Secretaría de Relaciones Exteriores. A nivel estatal fue titular del Servicio Nacional de Empleo en el estado de Tlaxcala y asesor de la gobernadora de esa entidad. Actualmente es director del Centro de Innovación y Liderazgo Político en el Instituto Universitario de las Naciones Hispanas, donde impulsa proyectos vinculados a políticas públicas y asuntos internacionales. Maestro Cuevas, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido Rubén. Es un gusto saludarte y también a mis colegas, al profesor Raúl Benítez, a la profesora Marín, al cónsul Pavel. Es un honor estar con ustedes. Voy a tratar de ser lo más breve posible para dejar tiempo a las intervenciones de nuestra audiencia y empezaría con el tema más importante, en mi opinión, que es la relación bilateral entre China y Estados Unidos. ¿Cómo se ve esta relación? Bueno, yo la vería como una curva de crisis recurrentes, es decir, aumentan las tensiones, se dan represalias, posteriormente se llega a una distensión parcial, pero nunca se resuelven los problemas de fondo. Entonces, lo más importante, en mi opinión, es una gestión estratégica de la rivalidad que evite un desenlace catastrófico. Como comenta el profesor Graham Allison,
el ascenso de China y el temor de Estados Unidos a perder la primacía en el escenario internacional aumenta el riesgo de un conflicto no intencionado. Esto se le denomina como la trampa de Tucídides. Por lo tanto, Washington con diversas estrategias está buscando contener a Pekín, mientras China procura expandir su influencia tanto regional como global. Ahora bien, voy a pasar a hablar brevemente de 4 puntos. El aspecto militar, poder político, poder económico, poder suave y si me resta un par de minutos, la relación entre China y América Latina que acaba de tocar mi colega de forma muy profunda, pero yo quiero hacer algunos matices que son importantes, sobre todo para el caso de México. Bueno, en el tema económico, como ya mencionaba el profesor Benítez, los aranceles y la militarización de las sanciones económicas han tenido un impacto en China. Este impacto ha sido bilateral porque el comercio entre los dos países bajó, principalmente las exportaciones de China descendieron el año pasado en Estados Unidos. Sin embargo, el superávit de China ha sido el mayor en la historia en 2025, gracias a que pudo diversificar sus exportaciones a regiones como América Latina, África y Europa, por mencionar algunas. Y como sabemos, varios de sus productos son muy atractivos, principalmente en la actualidad productos de tecnología y autos eléctricos. De hecho, en el caso de los autos eléctricos, entrando al tema comercial, el año pasado la compañía BYD se convirtió en la principal productora de vehículos de este tipo, superando a Tesla. Y también China, como sabemos, es el principal productor de vehículos eléctricos e híbridos en el mundo. Entonces, en ese ramo va muy bien. En el ramo de los semiconductores y la inteligencia artificial, a mí me parece que Estados Unidos sigue a la cabeza gracias a sus aliados asiáticos, en parte como Taiwán, Japón y Corea. Los semiconductores producidos por empresas estadounidenses tienen mayores componentes de innovación que los de China, pero debido a eso, las restricciones comerciales en ese sentido se han liberalizado en cierta medida. Desde el último trimestre del año pasado, Estados Unidos ya permite que algunos semiconductores de fabricación americana se exporten a China, lo que estaba totalmente prohibido a mediados de año, pero no son los semiconductores, digamos, de alta gama. Entonces, eso es importante, pero China, como sabemos, corta las brechas muy rápidamente, entonces puede ser que en algunos años la competencia se equilibre. Huawei ahora sigue un poco atrás, pero le está apostando al volumen, no tanto a la calidad, pero sí a diversificar sus exportaciones, vender en varios países y tiene una muy buena cadena de proveeduría con varias naciones del sureste de Asia principalmente. Entonces, eso en el ámbito económico del lado de China, el crecimiento para este año se prevé un poco menor al del año pasado, pero sigue siendo muy alto en comparación del crecimiento mundial, 4,5% aproximadamente. Otro país que está teniendo un crecimiento sorprendente en el continente asiático es India. Se espera que crezca de 6,5 a 7%. Entonces, a la India le convino mucho el tema de los aranceles porque muchos países que concentraban su cadena de proveeduría en China ahora están tratando de buscar por lo menos a otro socio, ya sea en el sureste de Asia como Vietnam, Malasia, Indonesia o a India. Ya no solo se están concentrando en China, entonces se vio beneficiado. También tiene muy buenos ingenieros y tecnólogos. Mano de obra calificada que no es muy cara, sigue siendo un país de vanguardia en temas de computación.
en temas de prestación de servicios. Entonces, India va muy bien. Japón, que es uno de los grandes aliados de Estados Unidos por ser el país más desarrollado del este de Asia, no se espera que tenga crecimiento tan alto este año, va a ser menor del 1%. También está enfrentando una crisis demográfica muy fuerte. La población está envejeciendo, la edad promedio es de 50 años, pero sigue siendo un líder tecnológico y también un aliado militar importantísimo de Estados Unidos. Pasando al tema militar, las bases de Estados Unidos en Japón, en Corea, en Filipinas concentran más de 80,000 activos. Entonces, este tema es muy importante para disuadir a China de una invasión a Taiwán. Algunos analistas decían que podría ser el momento debido al tema del secuestro del presidente Maduro por Donald Trump, la intervención quirúrgica que se dio en Venezuela. Sin embargo, yo veo muy difícil que se dé esto en el corto plazo. Si bien es una aspiración de China recuperar a Taiwán, a mí me parece que por el momento se va a mantener el status quo, que es lo que siempre ha buscado Estados Unidos. Y por lo tanto, la cooperación entre ambos países, bueno, entre el territorio de Taiwán y Estados Unidos, sigue siendo buena en el ámbito comercial y también hay mucha cooperación militar de Estados Unidos a Taiwán. Entonces, eso en el ámbito militar, también China tiene tensiones tanto en el este de Asia como en el mar del sur de Asia con todos sus vecinos, algunas disputas territoriales, pero pues por el desequilibrio de poder, yo pienso que no van a escalar en este año. En el tema del poder suave, también debido al realismo, hiperrealismo, yo diría que está utilizando Estados Unidos, me parece que la brecha entre China y el gobierno de Washington se ha reducido, sobre todo porque ahora la política tecnológica y educativa de China resulta muy atractiva para varios países. También tiene un muy buen clima para hacer negocios, lo cual es importante. Su cooperación ha aumentado tanto en foros multilaterales como bilateral, y los préstamos que otorga China son mucho menos condicionados que los que otorgan países democráticos o países aliados a Estados Unidos. Entonces, todo esto ha provocado que el poder suave de China aumente, si bien algunos valores no son tan atractivos como el autoritarismo, la poca transparencia, pero otros sí son muy atractivos. Por ejemplo, su cultura, su patrimonio, los avances que ha hecho en varios ramos tecnológicos. Entonces, eso es bien importante. Ahora bien, pasemos a la relación de China con México y América Latina. Con México, en los últimos 25 años, el comercio ha aumentado 44 veces. Era prácticamente nulo a inicios de este siglo y ahora es el segundo socio comercial más importante de México después de Estados Unidos, aunque la relación es deficitaria para México. Es decir, importamos mucho, exportamos poco. Eh, pero el crecimiento ha sido exponencial. China es el segundo socio comercial de América Latina también y el primero en varios países de América del Sur. Por ejemplo, en Chile, en Perú, en Brasil. El principal prestamista de Venezuela hasta antes de la intervención. También un gran prestamista para Brasil. Tiene proyectos de infraestructura, de energía, por ejemplo, la explotación de litio en Bolivia y en Argentina, puertos muy importantes en Perú, entonces centros de datos. Está a la vanguardia. Vamos a ver si se da una reconfiguración ahora con la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Es posible que esto se dé y que pueda bajar en algunos países, no en todos, porque está muy diversificado, ha sido un buen aliado para varios de estos países, ha promovido el desarrollo
Y entonces, yo lo dejaría ahí para profundizar en la serie de preguntas y respuestas y darle la palabra al cónsul Pavel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Cuevas, por esta exposición que nos permite dimensionar pues, la complejidad y también la centralidad que Asia va a tener en los escenarios futuros. Sin duda, también en el caso de América Latina con la relación con China. Y pues bueno, para cerrar con broche de oro, tenemos el honor de contar con la participación del cónsul general Pavel Meléndez Cruz, actual cónsul general de México en Denver. Es egresado por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Cuenta con estudios especializados en reforma del Estado, transparencia y participación cívica en el gobierno, así como formación en liderazgo político y en organismos internacionales, incluyendo un seminario de Naciones Unidas. Su trayectoria combina de manera destacada la experiencia diplomática, legislativa y política. Fue diputado del Congreso del Estado de Oaxaca en el periodo 2018-2021, donde se desempeñó como vicepresidente del Congreso y presidió, entre otras, las comisiones de Migración y Asuntos Internacionales, impulsando iniciativas relevantes como la figura del diputado migrante. Asimismo, ha ocupado diversos cargos en la administración pública y el asesoramiento legislativo, tanto a nivel federal como local. En el plano internacional fue vicepresidente mundial de la Internacional Socialista de Juventudes, coincidiendo en su dirigencia con la actual primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Su experiencia se complementa con una activa labor en el periodismo, la comunicación pública y la divulgación, así como una participación constante en conferencias y espacios de análisis. Es un gusto contar con su presencia para compartir una visión consular de la política exterior mexicana en el contexto internacional actual tan importante. Cónsul, tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimado maestro Rubén Chávez Cruz, por esta invitación a la MEI. Muchas gracias. Es un honor compartir el panel con el doctor Benítez y, por supuesto, con la doctora Blanca, el maestro Marco Cuevas y todos ustedes, miembros de la MEI, que es siempre un gusto. Invitado de ustedes porque como politólogo me toca estar en esta trinchera de relaciones internacionales. Ya lo tocaron los colegas, creo que vamos a ahondar más que nada el tema de los retos para poder dilucidar qué nos corresponde como México. A ver si me dan para compartir Ya se ve, cónsul. ¿ya se ve? Sí. Ok, entonces pero no puedo moverle. Voy a verle aquí, a ver si podemos darle, reanudar. Ya está. Bueno, como ya lo han comentado, pues México en el 2026 se enfrenta a un punto crítico de la inserción internacional. Hay factores internos en Estados Unidos que vienen desde las elecciones del 2024, que implican muchos temas, como ya lo señalaron los panelistas. El principal reto es maximizar la soberanía en beneficio de nuestra soberanía nacional en la competencia estratégica de grandes potencias en las crisis multilaterales y obviamente delinear los principales frentes de las relaciones internacionales de México. Después del 2024 tuvimos que adaptarnos a la nueva administración como gobierno. Ha hecho un destacado papel en esto el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta y jefa de Estado, seguido y dirigido la política exterior con el doctor Juan Ramón de la Fuente y muy atinadamente del subsecretario Roberto Velasco y por supuesto, no menos importante, el papel muy dinámico de nuestro embajador en Washington, el embajador Esteban Moctezuma. De aquí a lo que tiene que ver con la revisión del tratado de TEMEC, precisamente ya van a entrar las rondas y ver qué es las controversias que se pueden solucionar. Y en esto tiene que centrarse la agenda de seguridad, que seguramente es parte importante de la relación bilateral.
como también gestionar la inversión e infraestructura de las cadenas de suministro de nearshoring, que es algo muy importante en esta agenda. Entrando en materia, el gobierno de la República ha decidido renombrar el tema de la crisis humanitaria de la migración como movilidad humana, que efectivamente obedece a factores más que nada nacionales de Estados Unidos y las presiones políticas que trastocan intereses en América Latina, como bien lo comentó la doctora Marín. Efectivamente, en este punto no puedo decir más que llegar a la conclusión después de la administración del presidente López Obrador y de la actual administración de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, se ratifica que no hay mejor política exterior que la política interior. Es decir, la lección que se aprende de Venezuela tiene que ver con esta amalgama de factores que no, sin lugar a dudas, no hubiera sido posible si no hubiera habido un gran apoyo popular y una fuerza determinante de la administración que actualmente tiene nuestra presidenta de la República. Efectivamente, hay retos que la diáspora mexicana en Estados Unidos enfrenta. Estas voces críticas del gobierno que son entendidas hasta cierto punto, pero que de alguna manera se disocian de la realidad cada vez que aspiran a que pase el escenario venezolano en México, se olvidan que hay 45 millones de familias binacionales que dependen de la relación bilateral y que no necesariamente entran en las agendas políticas de México. La defensa de los derechos humanos, el combate a la discriminación, efectivamente hacer un monitoreo de legislaciones estatales ante las redadas y los perfiles raciales y la defensa laboral que se tiene que hacer en todo momento. Dicho sea de paso, México tiene una red consular la más grande del mundo en Estados Unidos, 53 mujeres y hombres. Somos el frente de batalla, cónsules, mujeres y hombres, para poder hacer esta defensa legal de nuestros connacionales. Esa es la instrucción que recibimos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller para poder apoyar a las organizaciones comunitarias, a los líderes comunitarios, a la inclusión financiera que no la tenían antes de la administración del presidente Obrador y el desarrollo económico, fomentar y promover la bancarización, el crédito, el emprendimiento y obviamente con este nuevo instrumento de Finabien, que es la tarjeta de remesa paisano, para poder tener sus remesas de manera limpia, porque también hasta en ese punto se metió la nueva administración actual en Estados Unidos. Y el dilema siempre de representar los intereses de México en el exterior sin intervenir en todo momento en la política interior para que tengamos un equilibrio adecuado y que se manejen en los otros niveles estos equilibrios. Efectivamente, incentivar la promoción turística y las conexiones aéreas hacia México. Hemos tenido también diferencias en eso. La promoción económica, como ya lo dije, muy ligado a la renegociación del TEMEC y obviamente, la promoción de la identidad nacional, que dicho sea de paso, me parece a mí como cónsul a 3 años de haber llegado como cónsul, que no hay mejor promoción de México que la propia identidad que le da prestigio a nuestra gente. Y la afiliación al Seguro Social, que es un instrumento importante que te conlleva al Infonavit para tener un patrimonio en dado caso quieras regresar a México, que es la gran mayoría de los mexicanos que no quieren permanecer en Estados Unidos, están haciendo su patrimonio y quieren tener un patrimonio, una bienvenida en el país cuando retornen. Y la agenda pendiente que tenemos con el tema del agua, que es una crisis importante en frontera, sobre el río Bravo, el río Colorado, en la Comisión Internacional de Límites. Efectivamente, el tema del voto en el extranjero ha sido innovador en México. La participación social y política de la diáspora mexicana en las elecciones de México es un reto importante. Los consulados siempre tienen que actuar de manera neutra, de manera institucional, a razón de Estado, para facilitar el derecho y el acceso a las boletas electorales. Esto muy importante con el Instituto Nacional Electoral. El año 24 se habilitaron 20 sedes diplomáticas consulares para poder ser centros de votación y esperamos que en los siguientes ejercicios en efecto puedan ser utilizados la infraestructura que tiene el Estado mexicano. Y por supuesto vincular la identidad
de la herencia mexicana hacia el voto, porque ya está la diáspora creciendo y que el tema pendiente que siempre digo con las comunidades migrantes en Estados Unidos, qué vamos a hacer y qué tenemos que hacer para la juventud de la diáspora, para los dreamers, para la gente que todavía viene creciendo, que no necesariamente tiene el empoderamiento cultural que tienen sus papás por haber nacido obviamente en territorio mexicano. Efectivamente, las sedes consulares son un centro de convergencia comunitaria. Hay clases, exposiciones, hay muestras de cine, fortalecimiento de la entidad y los embajadores de México son exactamente esos migrantes emblemáticos que le dan mucho sentido a nuestro país. La jurisdicción que me honro en representar al país, en el estado de Colorado, en la mitad del este de Montana, la mitad del este de Wyoming, hay mexicanos emblemáticos. Por ejemplo, la ciudad de Denver, donde me encuentro, hay 3 mexicanos que obtuvieron la estrella Michelin, es decir, son chefs mexicanos que tienen estrella Michelin y que son pocamente reconocidos porque son los mejores embajadores de la cultura viva de nuestra gente. Y obviamente la integración de esta cultura que se tiene que integrar hacia lo que hace el Estado mexicano. La protección consular, que es algo muy importante, que nos ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente, es fortalecer la supervisión de los centros de detención, ver en qué manera se están trasladando, ver cómo se están haciendo estas detenciones, qué es lo que estamos observando, la evolución o más bien la involución de ciertas políticas que terminan ya en la discriminación y cómo poder proteger y acompañar a los connacionales en en toda la capacidad del Estado mexicano con nuestros abogados consulares, abogados PALE, que es el programa de asistencia legal en el exterior, y abogados consultores que tiene nuestro consulado. ¿Qué retos vemos hacia el futuro? Le tocan a todo el Servicio Exterior Mexicano y a la Cancillería capitalizar precisamente el nearshoring con el tema del TEMEC, las reformas que se requieren, seguridad jurídica, infraestructura logística, todo lo que la presidenta está haciendo con el Plan México, la energía limpia y estable, y el capital humano, que es sin lugar a dudas, como ya lo decía el doctor Benítez, un impulso significativo que tiene México, y acelerar la modernización. Ya lo hablan mis colegas en Europa sobre el acuerdo global, la modernización del acuerdo global y la transición energética que tiene que atraer inversiones hacia México. En materia de seguridad, esta cooperación de prosperidad compartida, que es algo que se viene tratando con los gabinetes desde el presidente Biden y actualmente con el presidente Donald Trump, cómo podemos actuar contra el tráfico de drogas, pero muy importante, que es algo destacado de reconocer en la última administración y en la actual, cómo hemos enfrentado el tema de la tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, que es un tema muy pendiente y que todavía tratamos de combatir con ambos gabinetes de seguridad. La cooperación internacional, como ya lo hemos dicho, en materia de seguridad, el intercambio de inteligencia. Precisamente en mi jurisdicción está el Comando Norte, aquí en Colorado Springs. Se habla efectivamente que ya se va a fusionar el Comando Norte con el Comando Sur para hacer un comando hemisférico. ¿Cómo podemos seguir contribuyendo con la diplomacia militar, que para mí es muy importante y fundamental, entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Mexicana, con ahora el nuevo secretario de Guerra de Estados Unidos, combate al lavado de dinero y efectivamente ciberseguridad? Hacia una política, yo pienso, más práctica. No me gusta mucho el concepto de pragmatismo, pero hay retos que son infalibles. Decía el secretario de Economía, estamos en la incertidumbre permanente y tenemos que lograr saldar este tránsito del gobierno el gobierno actual de la administración presente en Estados Unidos. Las necesidades inmediatas que tiene que ver con la soberanía. La presidenta ha sido un liderazgo, creo que muy inteligente para poder tratar esta gran personalidad del jefe de Estado en Estados Unidos y la necesidad de que la diplomacia moderna, profesional y activa integre todos estos aspectos, porque me parece ahora cuando
desgraciadamente el multilateralismo está como, digamos, en entredicho y es una crisis del multilateralismo que está pasando, el asunto, digamos, local, el papel que desempeñan los cónsules y los consulados es fundamental para poder sostener la relación bilateral. Muy importante la oportunidad de convertir estas presiones en catalizadores de transformación interna. Por eso decía yo que México superó y ha superado la crisis y la va a volver a superar por el gran liderazgo y la gran aceptación popular que tiene el gobierno de la República. Voy concluyendo, México tiene que dejar de ser un actor reactivo y formar. Ese ha sido como el papel de la propia presidenta para poder diversificar también el comercio a nivel internacional y en efecto poder generar un escenario propicio rumbo a la renegociación del TEMEC. Creo que son muchos factores que intervienen en la relación bilateral. Insisto, cada vez que existe una mala declaración de parte de las contrapartes, necesitamos forzosamente pensar en las personas. Yo reitero, son 45 millones de familias binacionales que bien merecen la pena ponernos bien, con cabeza fría, con mesura, para poder entablar las pláticas y las negociaciones. Tengo la experiencia de tener una buena relación con los gobernadores, el de Wyoming, que es republicano, y el demócrata en Colorado. En el caso de Wyoming, que hemos tenido muchas detenciones, el propio gobernador me ha dicho personalmente, necesitamos y nos gustan los trabajadores mexicanos, pero queremos trabajadores regulares. ¿Cómo trabajar un ejercicio de movilidad humana que le dé certeza jurídica a las dos partes y sobre todo protección legal a nuestra gente, que es parte de las funciones que desempeñamos como cónsules? Estoy a sus órdenes aquí en esta trinchera de México. Son casi 1 millón de mexicanas y mexicanos que viven en mi jurisdicción y todos los días trabajamos con humanismo para poder atender y defender los derechos humanos de nuestra gente. Muchas gracias, cónsul, por esta perspectiva tan valiosa y concreta sobre los retos de la política exterior mexicana, la labor consular en el escenario internacional actual. Pues agradezco sus participaciones. Ahora abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Cada ponente puede intervenir. Les propongo el mismo orden que hemos llevado de las participaciones. Primero para el doctor Benítez en la región de Norteamérica. ¿Hasta qué punto los procesos electorales y la polarización política en Estados Unidos pueden alterar los equilibrios regionales hacia 2026? ¿La integración económica de Norteamérica es suficientemente sólida para resistir choques políticos y de seguridad? En el caso para América Latina, aunque también relacionado con China, Héctor Morales Flores pregunta, anteponiendo un cordial saludo, ¿sería el momento adecuado para México y América Latina para acercarse más a la propuesta del multilateralismo chino, o ese multilateralismo no cuenta para nuestra región latinoamericana, tomando en cuenta el actual contexto del derecho internacional del más fuerte, el retorno del realismo y la doctrina Monroe? Para el caso de Asia, estamos frente a una región que se dirige a una mayor polarización geopolítica o a un equilibrio pragmático entre potencias. ¿Qué tan sostenible es el crecimiento asiático frente a las dimensiones comerciales y tecnológicas actuales? Y finalmente, para el cónsul, en esta visión consular, desde su experiencia, ¿qué cambios se observan en la relación entre política exterior y protección de connacionales? ¿Cómo se traduce la incertidumbre internacional en demandas concretas para la política exterior mexicana? Adelante, tienen la palabra, como les mencionaba, el doctor Benítez. Sí. Bueno, primero que nada, quiero felicitar a mis colegas porque ya han hecho presentaciones muy excelentes en el sentido con los contenidos que necesitamos. Las tres estuvieron muy a tono. La presentación sobre América Latina, pues hay que resaltar que, bueno, América Latina se está moviendo hacia la derecha, pero excepto en los dos países más grandes, México y Brasil. Solo que hay que tener en cuenta que para la política exterior de México y Brasil hacia Estados Unidos,
la ideología interna no está influyendo mucho, influye el pragmatismo político de los gobernantes ante todas las acciones, discursos del presidente Donald Trump. Y en ese sentido, la fortaleza de las economías integradas, pues sí está en cuestión porque viene la era de la inteligencia artificial que va a tener una influencia en los procesos productivos y no sabemos qué tanto va a afectar, por ejemplo, a la fuerza de trabajo humana. Y eso puede afectar el tema de la ventaja comparativa de México, que como todos sabemos es el salario bajo, comparado con el canadiense y con el estadounidense. Entonces, esto es una incógnita. Muy pocos economistas han abordado el factor sustitución tecnológica, real y hasta cuándo, qué parte de la mano de obra será desplazada o no, por la inteligencia artificial. Es una gran incógnita, ¿no? Y eso tiene que ver también con la presentación excelente que nos hizo el cónsul sobre los mexicanos en Estados Unidos, porque los mexicanos en Estados Unidos pues, ocupan una escala baja en lo que es integración con el aparato productivo y más están ubicados en el sector servicios, excepto en la agricultura, que donde están sí, directamente vinculados a la recolección de productos agrícolas. En las ciudades están vinculados al sector servicios y ahí pues no sabemos tampoco cómo va a afectar todo esto. Pero quiero señalar que así como la experiencia de nuestro cónsul en Denver, Colorado, México tiene muchos aliados y los aliados son partes importantes del Partido Demócrata que se están revelando al presidente Trump. Y obviamente México ha interactuado muy bien, sabe trabajar muy bien, por ejemplo, con los gobernadores de California, porque ha habido una serie de gobernadores de California muy pro-mexicanos que han sido muy, muy buenos para una buena relación. Y California es el estado más poderoso de Estados Unidos, sin lugar a dudas y de lejos, ¿no? Y también lo mismo sucede en estados densamente poblados por mexicanos como es Illinois y Nueva York. En el caso de Nueva York, la ciudad de Nueva York, porque el estado de Nueva York hay que diferenciarlo de la ciudad, pero la ciudad de Nueva York es la ciudad más importante, no de Estados Unidos, sino del mundo, ¿no? Entonces, el que cónsules como Pavel estén en estados demócratas, pues es importante, porque allí hay como identificación de valores, de cómo tratar a la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Y también, y tiene razón, cuando se interactúa con gobernadores republicanos, dice, necesitamos a la fuerza de trabajo, en este caso tendría que estar regularizada. Tienen razón, porque es mucho mejor un mexicano regularizado con derecho a tener una cuenta bancaria y seguro social y todo esto, que un mexicano que no tenga derechos y entonces se tiene que activar toda la actividad de protección que es muy importante. Entonces, México sí interactúa en Estados Unidos con todos los millones de personas que están allí. Eh, Desafortunadamente, en las votaciones cuando triunfó Donald Trump en noviembre de hace un año y meses, pues una parte de los latinos votaron por Donald Trump, pero eso se va a revertir porque hay una política activa en contra de los derechos de los latinos en este gobierno actual. Y eso va a ser una de las variables que puede mover un poco la balanza congresional en Estados Unidos. Y por último, sí quiero señalar el factor estratégico militar. Donald Trump lo pone muy sobresaliente en sus políticas y en su relación con México, con esta afirmación abrumadora de que todo México está gobernado por los narcotraficantes. Este, eh, aquí sí hay que señalar una cosa. La política antinarcóticos y anticriminal de Estados Unidos es una política triangular. Tiene tres vértices. El vértice criminal, que es el que México ataca y con mucha fuerza, pero es el que le corresponde a la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. El vértice de narcopolítica, los políticos que protegen, y el vértice de lavado de dinero, que es lo que los empresarios protegen. Hay políticos vinculados al narcotráfico, empresarios vinculados al narcotráfico, y Estados Unidos tiene la teoría, la DEA tiene esta teoría, y Homeland Security también, de que solo integrando estos tres elementos y haciéndolos interactuar, se puede intentar ganar esa guerra contra el crimen organizado. Y lo que le reclaman a México es que solo se combate en la parte de la base de la pirámide, la parte militar, vamos a decir, la parte sicarial del crimen organizado, y hay mucha debilidad en los otros dos aspectos. Esto es cierto,
todos sabemos que pues, hay debilidad en esa parte del combate al crimen organizado. Y nuestro gobierno también podría ganar mucho si también fortalece esas estrategias que la parte estadounidense está reclamando. Y de esa forma, pues México le podrá reclamar a su vez a Estados Unidos elementos como las políticas migratorias y tener más autoridad moral. Entonces, pues sí, los índices de violencia en México, producto del crimen organizado, pues son muy, muy fuertes, muy elevados, comparado con lo que eso es en Estados Unidos y mucho menos en Canadá. En Canadá prácticamente no existe crimen organizado en las calles. Sí existe crimen organizado en el lavado de dinero, pero no en las calles, ¿no? Y son elementos que van a discutirse, a lo mejor, lo que, como dicen los negociadores comerciales, en la sala de al lado. En la sala de al lado están flotando esos elementos, ¿no? Yo con eso, dejo este primer comentario. Muchas gracias, doctor. Maestra Blanca, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues contestando a la pregunta de Héctor Morales, primero tenemos que ver 4 factores importantes que se relacionan precisamente con este multilateralismo chino. Se habla de un respeto a la soberanía, en donde, bueno, pues terceros países no tienen injerencia en asuntos internos de otros países, ¿no? Esta igualdad a nivel internacional o dentro del derecho internacional de los estados. Obviamente también otro factor importantísimo que se marca es el desarrollo del sur global y otro factor importante que también se especifica, el consenso, el papel que debe jugar el consenso entre los estados. En este sentido, si nosotros nos vamos hacia América Latina, por supuesto que estos son factores que de una u otra manera pues están, vamos a decir, con las acciones que ha estado llevando a cabo Donald Trump y en general lo que ha estado sucediendo, pues vamos a decir, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, de Estados Unidos hacia esta región visualizada como su zona de influencia, pues es que esta soberanía realmente, la pregunta es, ¿ha estado presente esa soberanía de los estados? Yo creo que no. Siempre ha existido esta injerencia por parte de los Estados Unidos, sobre todo cuando hablamos del papel que ha estado jugando la OEA. En este sentido, yo les mencionaba hace un rato que en América Latina visualizamos una institucionalidad débil. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Los estados latinoamericanos tienen que empezar a trabajar en desarrollar instituciones que realmente vean por los intereses de los estados. Pero también en este sentido es que los gobiernos tienen que trabajar en conjunto. En este caso, el consenso creo que es una parte fundamental para que se llegue a acuerdos, para que se trate de solucionar ciertos problemas al interior de la región. Pero desgraciadamente vemos que las ideologías de partidos, que los intereses de esos mismos partidos están por sobre las necesidades generales de la región. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos que ver? Estas instituciones, revisarlas, cuál es el papel que están desarrollando, cómo lo están desarrollando. Y bueno, pues aquí yo también, hablando del multilateralismo, resaltaría el papel que ha estado jugando el propio Consejo de Seguridad, que pues desgraciadamente sabemos, Estados Unidos siempre se pone a la cabeza cuando hay cualquier conflicto a nivel regional, a nivel internacional, y bueno, pues él es el que pone las reglas del juego. ¿Cómo podemos hacer frente a ese realismo, a ese control de Estados Unidos a nivel internacional? Solamente uniéndonos. Yo aquí resaltaría una nota de uno de los libros de Barry Busan para que los gobiernos o para que los estados puedan trabajar en su seguridad regional, tienen que unirse, tienen que ver las necesidades que tienen en común
y tratar de trabajar en conjunto. Ahí estaríamos hablando de los países sur, que desgraciadamente pues se enfocan más a tratar de alinearse, a tratar de trabajar, pues ahora sí que con el más fuerte, olvidando realmente lo que pudieran hacer en conjunto. Y bueno, por otro lado, yo diría, creo que en este momento no podemos ligarnos de lleno a estos proyectos que trae China para algunos países latinoamericanos, pensando precisamente en lo que ya les comentaba anteriormente, en que Donald Trump, mientras esté en el gobierno, no va a poner límites para aquel país que tenga estos nexos eh, pues con China más fuertes. ¿Por qué razón? Porque esto implica que China cada vez se acerca más a los intereses de Estados Unidos y esto es un factor pues realmente grave desde la geopolítica, que implica que está minando por ahí, digamos, su espacio, que está transgrediendo su espacio y automáticamente el gobierno estadounidense pues reacciona ante esta situación. Gracias. Maestro Cuevas, adelante. Gracias, querido Rubén. Para complementar nada más a la persona que hacía la pregunta sobre si es el momento adecuado de México para diversificar sus relaciones, yo creo que México lo ha hecho, en los últimos años ha tratado de diversificar. Sin embargo, nuestra relación más importante en términos realistas va a ser Estados Unidos. Con ningún otro país o región tenemos una relación que abarque todos los temas que tocó el cónsul: seguridad, migración, comercio, educación. Entonces, a pesar de los esfuerzos del incremento comercial con regiones como Asia, siempre la relación más estratégica va a ser Estados Unidos. Pero sí, siempre es bueno hacer que se respete el derecho internacional, porque eso es uno de los principales escudos que tenemos. Y México siempre ha abogado por él en foros multilaterales, en la ONU, en la OEA, pero en términos regionales sí se han creado iniciativas, si bien no con un impacto tan grande, pero se me viene a la mente la iniciativa MICTA, que incluía a México, Indonesia, Corea del Sur, Tailandia y Australia. Y se enfocaba en una cooperación en temas educativos, culturales, tecnológicos. También en la Alianza del Pacífico hay una cooperación educativa importante, hay varios intercambios, varios programas de investigación conjunta. Entonces, es bueno siempre diversificar las relaciones, no olvidando que la más estratégica es Estados Unidos, y por ser vecinos, difícilmente el peso de esa relación va a disminuir. Tenemos el 85% del comercio con ese país, más de 10 millones de mexicanos de primera generación allá y 45 entre segunda y tercera millones. Es una relación muy compleja, muy importante, que no debemos dejar de lado. Entonces, Norteamérica sigue siendo nuestra región fundamental, pero sí es bueno tratar de impulsar cooperaciones más estrechas, tanto con América Latina como con otras regiones que están creciendo mucho, el el sur de Asia, el sureste de Asia. Entonces, yo lo veo por ahí. ¿Cómo podría, otra persona me pregunta sobre el tema de la competencia en materia de vehículos eléctricos entre China y Estados Unidos? Yo creo que México lo puede aprovechar con el nearshoring, dando facilidades para que compañías chinas que fueron afectadas por los aranceles se instalen en México. Por ejemplo, la empresa BYD tenía intención de instalarse acá, no se ha podido concretar, pero yo creo que brindando buenos incentivos fiscales, mano de obra calificada,
puede instalarse buena infraestructura, tenemos los parques industriales, hay que afinar los detalles y esto le conviene tanto a México porque captaría montos de inversión altísimos como a China porque podría aprovechar el tratado de libre comercio que tiene México con Estados Unidos para tratar de, después de armar los carros en México, exportarlos a Norteamérica, que esa es la intención por el mercado tan amplio que tiene Estados Unidos. Entonces, yo lo veo por ahí. Y ahí lo dejaría, espero los comentarios para la siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias, maestro Cuevas. Cónsul Pavel, tiene usted la palabra. Gracias, maestro Rubén. Bueno, en la primera pregunta, efectivamente, la relación bilateral prácticamente abarca todos los temas, como lo ha dicho el maestro Cuevas. Es muy compleja, pero siempre tenemos que ir a los datos. Precisamente ayer compartía el embajador Moctezuma el dato de que 5 millones de empleos en Estados Unidos dependen directamente del comercio con México. Y de cada dólar de nuestro país, que cada dólar que nuestro país exporta, 40 centavos de ese dólar corresponden a insumos americanos. Esos datos refuerzan lo que el COMSE nos estaba compartiendo en la reunión de embajadores y cónsules, que prácticamente el 40% de la inversión extranjera directa viene de Estados Unidos, seguido obviamente de España y de Japón. Efectivamente, me parece que todos los que estudian relaciones internacionales, y esto va para los estudiantes de RI, deberían centrarse más en el estudio de la política exterior en materia consular, porque la diáspora mexicana es tan vasta y grande en todo el mundo, pero no hay como esa importancia que tiene en Estados Unidos. Dábamos un dato cuando empezamos la administración actual del presidente Donald Trump de cómo los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos. Prácticamente el 8% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos es generado por mano de obra mexicana. Prácticamente del 100% del dinero que ganan nuestros trabajadores mexicanos de todos los sectores en Estados Unidos, solo el 20% se manda de remesas hacia México. El 80% se queda en Estados Unidos, pagan taxes, pagan sus aseguranzas, pagan todos los servicios, aun cuando, independientemente de su situación migratoria, el dinero se queda y se invierte en Estados Unidos. Y evidentemente las remesas van aumentando año con año. Ya por aquí estaba buscando el dato, se aproxima casi a 70,000 millones de dólares en el 2025 del envío de remesas. Creo que es muy importante que esta incertidumbre tocante a la segunda pregunta, la incertidumbre nos enfrenta a retos, pero sobre todo nos da oportunidad de plantear cuál es la agenda que tiene México. Evidentemente, la estridencia que tenemos de la contraparte a veces pudiera pensar que nos vamos a tropezar, pero creo que esta cabeza fría que siempre señala la presidenta Claudia Sheinbaum nos ayuda mucho a todos a hacer mejor el trabajo para defender a los mexicanos. ¿Por qué? Porque es importante también atender esas causas de la cual nuestros paisanos mexicanos piensan que el Estado mexicano los abandonó en un momento y ahora tenemos que tomar la vanguardia de esa defensa. El tema legal es muy importante. Por ejemplo, poco se sabe, pero de la red consular más experimentada del mundo es la mexicana. Y hacemos con las contrapartes de otros países, de otros cónsules. Aquí en Denver somos 7 cónsules generales y 45 cónsules honorarios. Imagínate cómo es la complejidad de la población cosmopolita que tenemos. Dentro de los cónsules de América Latina siempre estamos compartiendo las buenas prácticas y la red consular mexicana ha venido en incremento de esas buenas prácticas. Cómo generar asociaciones directas con autoridades estatales, con autoridades federales para proteger a nuestros trabajadores. Por supuesto que ahora con la nueva administración algunas agencias han enfriado la relación con nosotros, pero buscamos contrapartes estatales que nos permiten poder ayudar a la comunidad mexicana, de tal forma que no se sientan solos. Termino con el ejemplo que hacemos en Colorado. Visitamos 3 veces a la semana el centro de detención migratoria. Efectivamente, no estamos en las mismas circunstancias que
por ejemplo, Florida, Nuevo México, Texas, Utah y algunos otros, Nevada, por ejemplo, pero, o bueno, desgraciadamente ahora California, pero tratamos de estar para darles a conocer ese programa de la presidenta México Te Abraza, para que sepan los connacionales que cuando suceda lo más difícil para ellos, que es regresar y retornar a su patria, no van a estar solos y que el Estado mexicano garantiza su reinserción a nuestro país. Y vuelvo a insistir, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos, es un tema de estudio con el futuro de la diáspora, con los hijos de la diáspora. ¿Qué vamos a hacer si regresan? ¿Qué vamos a hacer si se quedan? Yo creo que es un tema muy importante, independientemente de la crisis que presenta el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, independientemente del problema que presenta la OTAN con esto de Groenlandia, independientemente del problema de Taiwán con China, independiente del tema de Ucrania con Rusia, que son temas importantes para los cientistas internacionales, pero creo que es importante poner el foco también en lo que está pasando en nuestra diáspora en Estados Unidos y Canadá, que dicho sea de paso, que tampoco allá son pocos mexicanos. Muchas gracias, cónsul Pavel. Pues pasamos a la segunda y última ronda de preguntas. El maestro Alberto Vidaña, ¿puede usted plantear su pregunta, maestro? Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Saludos desde la Ibero Torreón. Son dos preguntas, una dirigida al maestro Cuevas y una dirigida al cónsul Pavel, a quien agradezco mucho su participación esta mañana. Primero que nada, maestro Cuevas, la apuesta de Estados Unidos es la hegemonía energética en el control del petróleo, como lo vemos directamente dicho por el presidente Trump ante las acciones que han tomado en Venezuela. El desarrollo de vehículos eléctricos va en detrimento de esta estrategia, porque definitivamente le pega al consumo de combustibles fósiles. Entonces, este también podría ser un punto de conflicto entre Estados Unidos y China. ¿Y qué papel puede jugar México, dado que la apuesta futura de los chinos, como lo mencionó usted, tiende a ser la instalación de plantas de vehículos eléctricos aquí en México? Y para el maestro Pavel, una pregunta creo que es un poco más sencilla, es ¿cómo se nota el clima en Estados Unidos ante el empoderamiento de ideas como las que plantea el presidente Trump, donde festeja la cantidad de visas que ha retirado, donde se le da un empoderamiento a lo mejor a algunos grupos que son racistas y que van en contra de los mexicanos? ¿Cómo se siente el ambiente de las personas que viven en Estados Unidos, particularmente en donde usted se encuentra? Muchas gracias por escucharme. No te escuchamos, Rubén. Perdón. Hay una pregunta en Facebook. China quiere tener una presencia dominante en el Ártico con el apoyo de Rusia. ¿Es posible que Rusia revierta o disminuya su apoyo a China para que ésta no tenga influencia en el Ártico? ¿Estados Unidos puede negociar con Rusia para lograr esto? Ahora los invito a responder las preguntas y también a finalizar con un mensaje de cierre y para terminar. Adelante, doctor Raúl Benítez. Bueno, ha salido información estos días de que China desde hace 10 años no navega en ninguna embarcación por el Ártico. Entonces, pues pareciera ser que China no tiene barcos rompehielos suficientemente desarrollados como los que desarrolla Alemania. Noruega, Alemania son las fábricas de barcos rompehielos más importantes. Y aquí el problema no es este tipo de barcos rompehielos que no son muy grandes, sino yo imagino que Donald Trump está preocupado de embarcaciones militares, pero tampoco se ha detectado que ni siquiera Rusia haga viajes con embarcaciones militares y todavía son pocos días al año los que se puede circular por esa zona. Pero yo lo que sí quiero señalar es que el problema de Groenlandia, pues de forma súbita se volvió un problema del continente. O sea, Groenlandia entró al hemisferio occidental, como se dice por ahí, en automático y afectando las relaciones hemisféricas y porque esta relación de Estados Unidos con Europa pues tiene muchos bemoles para no alargarme mucho, para darle el voz también a mis colegas, recordemos el documento de seguridad nacional que hizo el presidente Trump, que lo hizo público en diciembre, que está revalorando el hemisferio occidental y resulta que ahora el hemisferio occidental, que es América, pues ya le agregó Groenlandia, ¿no?
Entonces esto pues sí, cambia la geopolítica, ¿no? Maestra Blanca, adelante, por favor. Muchas gracias. Definitivamente yo creo que por los comentarios también que ha hecho el doctor Raúl Benítez, no se va a dar, ¿no? Ahora, suponiendo que efectivamente pudieran hacer se pudiera llevar a cabo esta acción, yo diría que Rusia sí, desde la geopolítica, sí podría negociar con Estados Unidos y ya lo hizo después, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando hay intereses por ahí que pueden verse afectados, siempre se da la unión, incluso entre enemigos. Ahora, esto nos lleva también a visualizar una China que todavía le falta mucho por crecer, ¿no? Pues es un país que se está desarrollando, es una potencia emergente, sin embargo, pues como potencia emergente, tiene los mismos intereses, tiene las mismas metas que una potencia, ¿no? Entonces, si en algún momento quisiera tener una fuerte influencia real dentro del Ártico, por supuesto, pues se aliaría a los BRICS. Y Rusia podría unirse a Estados Unidos para poner un límite. Sin embargo, pues creo que ahorita todavía tenemos que hablar más real o tenemos que visualizar los problemas ya contundentes que estamos viviendo en este momento. Gracias. Maestro Cuevas, adelante. Gracias, Rubén. Respecto a la pregunta sobre el Ártico, a mí me parece que la confrontación no es militar, sino más bien por los recursos naturales que tiene Groenlandia. En este caso, las tierras raras son fundamentales para las tecnologías de la información, principalmente para la inteligencia artificial, y las grandes potencias quieren tener acceso a ellas. China, si bien posee la mayor cantidad de tierras raras que hay en el mundo, Groenlandia también está en el top 10. Entonces, empresas chinas han querido explotar las tierras raras que se encuentran en Groenlandia. Sin embargo, Groenlandia ha preferido que empresas norteamericanas tengan acceso a ellas porque, según las autoridades danesas y de Groenlandia, muestran un mayor respeto a la legislación medioambiental de esos países, de Groenlandia y de Dinamarca. Entonces, hay una competencia por los recursos naturales, no solo las energías tradicionales como el petróleo, sino también las energías limpias, el litio y las tierras raras. Entonces, yo así lo vería. Esta competencia va a continuar entre las grandes potencias y yo creo que lo más importante es tener una política exterior muy proactiva, muy cauta, que ayude a gestionar la rivalidad estratégica y que evite un desenlace no deseado, que en este caso sería una confrontación militar. Muchas gracias a todos, espero que tengan un muy buen día y fue un honor participar en este panel. Muchas gracias, maestro. Cónsul Pavel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, maestro Rubén. En efecto, terminar esta parte para ir respondiendo también la pregunta que me hace el maestro Vidaña. Primero, como un poco generalizar y contextualizar qué es lo que el consulado hace en materia de derecho de los connacionales. Las dos piernas más importantes o columnas importantes del consulado, además de la documentación, que son todos los insumos de pasaportes, matrículas consulares, ahora la credencial del lector, que se toman los datos y el Instituto Nacional Electoral determina cómo expedir la credencial y se las envían de Ciudad de México al domicilio de los connacionales. Además de esa parte documental, como los poderes notariales, es el área de protección consular. Y el área de protección consular cuenta, como ya lo había comentado en mi primera exposición, con dos ramas. La primera, que tiene que ver con el PALE, que es el Programa de Asistencia Legal en el Exterior,
que tiene dinero del Estado mexicano para pagar casos determinados y defender a nuestra gente con abogados, obviamente americanos, mexicoamericanos, latinos, que ya están, digamos, en materia de Estados Unidos, en las legislaciones americanas, para poder defender a nuestra gente en materia penal, en materia civil, en materia familiar, en materia laboral, porque es muy importante, se da mucho el robo de salarios en Estados Unidos, en materia civil y obviamente en materia migratoria. Cuando después de que yo llegué, hace 3 años, aumentamos más o menos 30% más abogados consultores del consulado. La otra parte, los abogados consultores, que son abogados que ya tienen una firma reconocida, son investigados por México y pueden representar en los casos a los mexicanos pro bono para que puedan ellos no caer en un fraude con un abogado que luego les engaña, que les va a arreglar su situación migratoria, que los va a regularizar y que a la hora de la hora nada más se quedan con su dinero. En efecto, tiene que ser investigado el abogado consultor y hemos podido crecer este número de abogados. ¿Qué hace la presidenta Claudia Sheinbaum con el canciller de la Fuente y el subsecretario Velasco? Efectivamente, después de hacer esta famosa rifa de los migrantes, designaron recursos extraordinarios para el 2026 para fortalecer los temas legales de nuestra gente con base en esto, pago de fianzas si hay lugar, porque hay muchas personas que no solamente tienen problemas migratorios o tenemos casos de las cortes migratorias, sino también fianzas en otras naturalezas. Pero muy importante, desde mi punto de vista, y eso hemos fortalecido al menos desde Colorado, Denver, el tema de la prevención del delito, es decir, cómo facilitar esta perspectiva de género para defender a las mujeres mexicanas, para que no haya violencia de género en los hogares mexicanos de nuestros migrantes, que desafortunadamente yo catalogo que son tres. En Colorado más o menos tenemos 800 presos en las cárceles de condado, de distrito, en las cárceles estatales y federales, y de los cuales la gran mayoría son por violencia de género, por manejar drogados o tomados y obviamente por delitos ya más mayores como el crimen organizado, portación de armas y demás. Pero efectivamente tenemos que ir a las causas y poder prevenir, concientizar a nuestra gente. ¿Cómo se encuentra el clima? El clima siempre, aunque como bien lo dice el doctor Benítez, estoy en un estado demócrata que se podría considerar, aunque formalmente no lo es, digamos, un santuario, porque legalmente no está considerado así, pero hay legislaciones estatales muy proactivas, digamos, defensoras de los derechos de nuestros trabajadores y de los migrantes. Doy parte de que soy muy orgulloso de que la primer congresista el área de las montañas rocosas, allá por donde está Aspen y Vail, es una mexicana obviamente nacida en México, que ahora es congresista local, estatal en el Capitolio de Colorado. Entonces, con ella y con todo el caucus latino avanzamos y ayudamos a que legislaciones no puedan prosperar. No es así en Wyoming, por ejemplo, donde ya nos quitaron que la licencia de conducir no va a ser admitida como Real ID para que ellos se puedan defender y puedan manejar. Entonces, son cuestiones muy difíciles. Creo que la respuesta a la pregunta, aunque es fácil, pero es muy general, tendría que ser con cada una de las realidades que se centran en cada uno de los estados. No podemos hablar lo mismo de Utah, que está aquí al ladito, pero que es una cuestión híbrida. El gobernador, aunque es republicano, él vivió mucho tiempo en México y tiene muy buena relación con México, pero tiene que ver un tema con la iglesia de la iglesia que corresponde ahí a Utah. Y obviamente, por ejemplo, Kansas, que está para allá, o Nuevo México, que está hacia el sur de nosotros, pues es diferente la realidad. Lo que sí puedo decir que en Wyoming están creciendo las detenciones. Empezamos a observar que primero eran tiros de precisión, es decir, personas que ya tenían un récord criminal, de las cuales iban los agentes del ICE para poder detener, a las grandes redadas que teníamos miedo. Se ocasionaron incluso 2 grandes redadas en Denver y precisamente enfrente del consulado hubo una. Imagínense el problema en que yo me metí. Pero es importante siempre esta campaña de conoce, ejerce tus derechos. Termino diciendo que es importante comunicar y comunicarlo bien. El primer consulado que hizo un evento comunitario con 5 cónsules de América Latina
antes de la nueva administración fue Denver. Lo hicimos en la ciudad de Aurora, que es la conurbada a Denver, donde está el centro de detención migratoria del ICE. Y ahí estuvimos la cónsul de Guatemala, el cónsul de El Salvador, la cónsul de Honduras, el cónsul de Perú y su servidor, cónsul de México, para poder efectivamente llevar a los abogados, dar la conferencia, que los abogados le digan cuáles son sus derechos, cómo se deben defender. No es lo mismo una detención, digamos, una resolución penal para poder ingresar al domicilio que una resolución migratoria de deportación. Y es decir, generar esta conciencia para que ellos conozcan los derechos. Creo que sí hay zozobra actualmente. Corresponde al gobierno de México y son la instrucción precisa de la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta de la República, de mantener efectivamente prudencia, pero estar alertas para poder defender a nuestra gente. Y eso tendremos que hacer todas y todos. Me parece que México cuenta con un fantástica red consular. La gente del Servicio Exterior mexicano son gentes de primera, muy capacitados, digamos, gente, digamos, muy profesional, actuando de manera institucional, y todos los que acompañamos este ejercicio en el Servicio Exterior también nos sentimos que tenemos las herramientas para poder defender a nuestra gente. Donde ya no fluye cuando cambian de un momento a otro las dinámicas legales de una semana a otra. Vamos variando y eso es prácticamente si lo decimos de manera sarcástica, la geopolítica de la histeria y digamos, siempre estamos tratando de adaptarnos a lo que viene. Un día se habló de las vacas, ustedes saben que tuvimos ese problema, otro día hablamos de los aguacates, al siguiente día hablamos del Golfo de México, al otro día hablamos del tema de los tomates. Es muy dinámica la relación y creo que bueno, y ahorita el agua, que es algo muy importante, creo que el doctor Benítez conoce ese tema mejor que yo, pero en efecto es importante estar alertas y creo que estamos listos para defender a nuestra comunidad. Eso se siente, la fortaleza y el acompañamiento, y sobre todo que la presidenta está, digamos, expectante de lo que hacen los consulados. Termino diciendo que ahora que se creó la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México, para poder simplificar los trámites a nivel federal, entró a los consulados, ya nos hicieron una supervisión, una auscultación a todos los 53 consulados, van a volver a venir a principios de febrero y estamos mejorando el servicio en el tema, digamos, continuo del día a día, porque un consulado es una oficina de servicios, no tanto es como una embajada que tiene que ver más temas diplomáticos, aunque lo hacemos promoción turística, económica, cultural. Ya inauguré 5 nuevas rutas de México, de Colorado hacia México. Me falta inaugurar la de Laifa a Zacatecas, porque tenemos mucha gente de Zacatecas, la gran mayoría de Chihuahua en esta jurisdicción, pero es muy importante siempre innovar y agradecemos el acompañamiento que da la Presidenta de la República a todo el trabajo que hacemos nosotros y sobre todo el liderazgo de ella, que nos ayuda a que esta relación no se nos complique a nosotros en lo local. Muchas gracias, cónsul. Pues ya para cerrar esta mesa, quisiera destacar la riqueza de los enfoques presentados hoy, la importancia también de seguir reflexionando desde la academia y la práctica sobre los escenarios que se abren al futuro. Agradezco profundamente a nuestras y nuestros ponentes por su generosidad intelectual, así como al público por su atención e interés por seguir estos temas. Esperamos que el diálogo contribuya a un mejor entendimiento de estos desafíos actuales de política internacional. A nombre del Comité de Política Internacional, coordinado por el doctor Villanueva y un servidor, Rubén Chávez Cruz, y de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, agradecemos a todos los presentes y los invitamos a seguir las redes de la asociación para más eventos de discusión internacional. Muchas gracias a todos y muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Benítez, muchas gracias, maestra Blanca, que esté muy bien.